Cuán grande es el amor de Dios. Cantábamos: Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Muchas veces estamos preocupados cómo va avanzando el mal en el mundo. Hablamos de la ideología del género, esto nos preocupa qué va a pasar en las escuelas con la enseñanza, qué enseñanza van a recibir nuestros hijos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, en 1 Juan dice que el mundo está bajo el maligno. Y queda poco tiempo, el Señor pronto viene a buscar a su iglesia. Y leyendo el Salmo 37 me hizo mucho bien. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, no te impacientes. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Él no nos va a fallar y el Señor nos va a librar. Aunque muchas veces sabemos que tenemos aflicción, ¿no? El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, hermanos, en esta mañana quisiera hablar de la humildad. Qué importante es la humildad. Muchas veces queremos tener mucho conocimiento, pero queremos tener conocimiento sin humildad. Desde ya les digo, tener conocimiento sin humildad es un fracaso. Por eso me parece muy importante este tema, que no nos cansemos de hablar de la humildad. A veces hablamos del conocimiento. La palabra de Dios nos dice que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que también dice la palabra que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento. Es muy importante el conocimiento, pero también es muy importante la humildad. Porque cuando no hay humildad, hay muchos problemas. ¿Cuántos jóvenes en las iglesias eran grandes valores? Como músicos, como directores, haciendo distintos servicios para el Señor. Pero cuando nos acordamos de ellos, como me acuerdo yo, de muchos jóvenes que eran grandes valores, ¿qué pasó? El enemigo no descansa. Y justamente cuando no hay humildad, ¿qué hay? ¿Qué es lo opuesto? El orgullo, el envanecimiento, ponernos vanidosos. ¿Y cuántos hoy no están entre nosotros porque se han puesto vanidosos y no fueron humildes? Vamos a leer en la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11. Versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Podemos leerlo en voz alta? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso, qué importante es que nosotros miremos al Señor. Miremos cómo Él hablaba, cómo se conducía, el amor que Él tenía, la misericordia, amor a la miseria,
cómo él se acercaba y ayudaba a los necesitados, a los enfermos. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando vamos al diccionario y vemos el significado de la palabra humildad, dice virtud que deriva del reconocimiento de nuestras limitaciones, sumisión y modestia. Ese es el significado de humildad. También el significado de manso es bueno, benigno, suave. Y cuando yo pensaba en esta palabra, la palabra manso, me acuerdo cuando en varias oportunidades he ido al campo y quería subirme arriba de un caballo. Y los que conocían me decían, subilo que no hay ningún problema porque es manso. Y una vez me quise subir a un caballo y estaba arriba del caballo y el dueño me gritó y me dice, tirale las riendas porque te va a tirar el caballo, porque no es manso. No es manso. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso, bueno, benigno, suave. Eso es el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hablando de humildad, dice, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre los semejantes. Aprende a darles valor por encima de sí mismo. Y creo que aquí fallamos todos. Es aquella persona, la persona humilde, es el que valora a los hermanos. Y no se pone por encima de los hermanos, no se cree superior. Por eso es muy importante la humildad en nuestra vida. Muchos de los problemas que tenemos en las iglesias es por la falta de humildad. Sabemos que el enemigo de nuestras almas trata por todos los medios de que haya en nosotros vanidad. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el pecado capital? El pecado capital fue el envanecimiento, por el cual Satanás cayó del cielo. Dice el Señor, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando hay envanecimiento, cuando hay orgullo, no hay otro final. Caemos de donde estamos. Por eso, qué importante es que nosotros podamos ser humildes y podamos tener realmente humildad. Que no nos creamos superiores a los demás, sino que pongamos en valor a los hermanos. Una vez escuchando a un hermano, dice, este muchacho dice, no sabe nada, ¿sabe lo que le falta todavía? O sea, muchas veces tratamos a los hermanos como trata el mundo y no le damos valor a los hermanos. Pero si somos humildes, no tenemos que ponernos encima de los hermanos, sino que tenemos que aprender del Señor y tenemos que ser humildes y poner en valor a nuestros hermanos. El Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. El Proverbio 3:34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. En Isaías 57:15 dice, ¿dónde habita Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Dónde habita Dios? Isaías 57:15 dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón. ¿Dónde habita Dios? Con el quebrantado y humilde de corazón. En 2 Corintios 7:6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes y les da gracia.
En 1 Pedro 5:5, podríamos leerlo, 1 Pedro, hay un mensaje para los jóvenes. Y veo que hay muchos jóvenes. Qué lindo cuando en una iglesia uno ve jóvenes, ¿no? Son el futuro de la iglesia, son el semillero. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Hay un mensaje para los jóvenes. Y dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este mensaje para los jóvenes dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Muchas veces tenemos problemas con esta palabra de sujeción. Cuando hablamos de esta palabra parece que a veces la quisiéramos sacar de la Biblia. Pero la palabra sujeción es ponernos debajo de la autoridad. Toda autoridad nace en Dios y Dios delega autoridad. Por eso los ancianos reconocidos, Dios delega autoridad. Y el apóstol dice, igualmente jóvenes, están sujetos, quiere decir pónganse debajo de la autoridad. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánta tristeza nos da cuando vemos a algún joven que está siendo resistido por Dios? No por los pastores, no por los hermanos de la iglesia. Y parece que es un joven que tiene todo el potencial para avanzar en la obra de Dios, pero no ha sido revestido de humildad. Entonces Dios lo resiste. Por eso tiene que haber una tarea pastoral, ¿no es cierto? De cuidado y de ver cuando algún miembro de la iglesia no está revestido de humildad. Tenemos que volver a estas enseñanzas de la palabra de Dios, que a veces pensamos que ya las sabemos, ¿no es cierto? Pero cuando observamos vemos que no las sabemos tanto. Las leemos con mucha rapidez, pero muchas veces en nosotros está faltando que seamos revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Salmo 147:6 dice Jehová, Salmo 147:6, dice Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Lucas 1:52 dice que Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El Señor Jesús es el verdadero ejemplo de humildad. Les invito a leer en San Juan capítulo 13, versículo 2. Evangelio de Juan. Podríamos leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y la meditación en esta mañana. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, como decíamos en la cena del Señor, Dios hecho hombre, el creador de todo, se ciñó una toalla y se inclinó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué ejemplo de humildad? ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Estamos dispuestos a humillarnos y lavar los pies de nuestros hermanos? De distintas maneras, de distintas formas. Ayudando, socorriendo, ofrendando, yendo en ayuda, en auxilio. Cuando algún hermano tiene un problema de salud y está internado en el hospital. ¿Estamos dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos? El Señor nos deja este ejemplo para que nosotros miremos y hagamos lo mismo. Pero a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Porque pensamos que ¿cómo nos vamos a rebajar si nosotros hemos adquirido tanto conocimiento y hemos llegado a un nivel? Entonces nos cuesta humillarnos como el Señor se humilló. Qué importante es que en esta mañana nosotros, al mirar este ejemplo, podamos humillarnos y podamos lavarnos los pies los unos a los otros. En el versículo 12, al final dice, hay una pregunta que el Señor les hace a los discípulos después de haberle lavado los pies. Y le dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice después en el 15, porque ejemplo os he dado. Qué importante es que podamos seguir el ejemplo del Señor. Qué importante que podamos ser una iglesia que somos humildes. Una vez, hablando con
con otro hermano. Me decía que muchas veces tenían que ver si hablaban con un hermano, porque ese hermano dice que enseguida se enojaba y los trataba mal a los pastores, a los ancianos. Entonces estaban mirando a ver de qué forma hablaban con este hermano y entonces, bueno, hablaron a otro hermano de la iglesia para que se ponga al lado de este hermano y empiece a hablar y empiece a tener un contacto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era un hermano que no era humilde. Enseguida se enojaba, enseguida criticaba a los ancianos. Y muchas veces pasa esto en la obra del Señor. Falta humildad. Pero no nos olvidemos, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También en la palabra de Dios encontramos una persona que no era humilde y lo podemos buscar para leerlo en la tercera epístola de Juan. Si no me equivoco. La tercera epístola de Juan. Y dice así, podríamos leerlo. Dice, la tercera epístola de Juan dice, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. Y dice el apóstol, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora prestemos atención al versículo 9. Dice el apóstol, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que no podemos decir si era creyente o no porque no lo podemos juzgar. No podemos juzgar. Eso lo juzgará el Señor. Pero acá tenemos un hombre que se llamaba Diótrefes, que estaba al frente de la iglesia y que dice que le gustaba tener el primer lugar. ¿Qué les parece? ¿Era humilde este hombre? Y muchas veces el enemigo trata por todos los medios de que nosotros también tengamos actitudes parecidas. Una vez un hermano estaba enojado porque los ancianos no lo ponían a tomar la palabra. Entonces tuve la oportunidad de hablar con él y me dice, no, pero mira, ponen a tal hermano y a mí nunca me ponen. Y estaba muy enojado con los ancianos. Y yo agarré y le dije, bueno, pero esta no es la actitud. Porque el que permite que vos tomes la palabra es el Señor. Entonces lo primero que tenés que hacer es orar al Señor
para que el Señor permita que vos puedas hablar en la iglesia. Qué importante es que seamos humildes y nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Claro, pero esto nos cuesta cuando somos carnales. Cuando no somos espirituales, nos cuesta humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y qué importante es que la iglesia toda, y no solo aquí, sino en toda la provincia, también en Buenos Aires y en tantos lugares, los creyentes podamos humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Por eso qué importante es que una iglesia que es humilde no se queja, sino que espera en Dios, sino que ora al Señor, esperando que Dios lo exalte cuando fuere tiempo. Que el Señor nos ayude a ustedes y a mí para que podamos tomar el ejemplo del Señor y podamos humillarnos debajo de la mano del Señor, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Ahora, muchas veces, ¿por qué el enemigo nos seduce y hace que en nosotros haya vanidad y haya orgullo? Porque muchas veces no es real la comunión íntima con el Señor. A veces creemos que tenemos comunión con Dios y la comunión está afectada por algún pecado. Por eso en 1 Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Tendríamos que adorar a Dios. Fíjense esta frase. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, porque lo podemos decir y es más, lo decimos. Una vez le preguntaba a un joven y le digo, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Y me dice, bien, el domingo fui a la cena. Y le digo, no, no es lo que yo te pregunté. ¿Cómo está tu comunión íntima con Dios? Es la pregunta que yo hago en esta mañana. Que el Señor nos está haciendo a ustedes y a mí también. ¿Cómo está tu comunión íntima con el Señor? Hoy tenemos un celular, ¿no es cierto? Y tenemos de todo en el celular, hasta computadora, ¿no es cierto? O sea, todo está metido ahí. Todo tipo de información. ¿Cuáles son las páginas que abrimos cuando estamos solos, ¿no es cierto? Dios no puede guiar nuestras vidas si estamos andando en tinieblas, si hay pecados en nuestra vida. Por eso dice 1 Juan que debemos confesar nuestros pecados al Señor. Confesarlos. Y qué bueno sería que en esta mañana ustedes y yo, si hay algo de tiniebla en nosotros, que podamos humillarnos delante del Señor. Ponernos de rodillas y decirle, Señor, perdóname porque estoy haciendo algo que a ti no te agrada. Y saben una cosa, que todo cambiará cuando nos humillamos, confesamos nuestros pecados y restablecemos esa comunión íntima con el Señor. Por eso dice 1 Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, en Él no hay tinieblas. Por eso tenemos que adorar a Dios. Y nosotros tenemos que andar en luz para que haya comunión con Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no nos olvidemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que el Señor nos ayude para que podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte
cuando fuere tiempo. Y vamos a ver grandes cosas si lo hacemos. Vamos a ver grandes cosas. Cómo Dios obra en medio de su pueblo. Cómo los dones empiezan a aparecer en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hubo un cambio de actitud. Porque nos hemos humillado delante del Señor. Porque hemos puesto en valor a nuestros hermanos. Y no hemos tenido más alto concepto de nosotros, sino que nos hemos puesto debajo, humillados, y haber aprendido del Señor, que siendo el Señor el dueño de todo, se ciñó la toalla, se inclinó hasta el piso y lavó los pies de sus discípulos. Y el Señor dijo, hagan ustedes lo mismo. Que el Señor nos ayude. Y para que en esta mañana, todos, ustedes y yo, podamos humillarnos, porque hace falta que nos humillemos. Y el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Y muchas almas van a conocer a Cristo, viendo el testimonio de los creyentes que se humillan delante del Señor y confiesan sus pecados. Que el Señor le bendiga y que esto pueda ser real en nosotros. Amén.